vamos a generar de esta manera una losa bidireccional, dependiendo de que si la relación de las luces L entre S sea menor a 2, ¿no? Si la luz larga entre la luz corta era mayor a 2, si ustedes recuerdan, era losa unidireccional, mayor o igual a 2 en realidad. Y si esta relación de la luz mayor entre la luz menor, L entre S, es menor a 2, entonces es una losa bidireccional. ¿A qué nos lleva esto? Que una losa bidireccional ya va a repartir su carga en los dos sentidos, ¿no? Hacia estas vigas y también hacia las otras. Ya no va a ser solamente en una dirección, va a ser en las dos. Pero hay que identificar qué porciones de área de la losa son las que van a transmitir su peso a cada viga, ¿no? Y para eso hay una cierta recomendación. ¿Ya? Entonces, para generar esto, dice que debemos generar justamente, como les decía, esas áreas de aporte o áreas tributarias que van a distribuir el peso de ese tramo de losa hacia la viga. Entonces, para eso se trazan estas líneas, vean, a 45 grados. ¿Qué tengo que hacer? En cada uno de los tramos de viga, trazo líneas a 45 grados y vean que se van a intersectar en algún punto, ¿no? De acá trazo líneas a 45 grados y se intersectan en un punto y luego uno de esos puntos. Y vean que estoy generando las áreas tributarias o áreas de aporte. Y si se dan cuenta, en los lados largos se conforma un trapecio, ¿no? Un área trapezoidal. Y en los lados cortos se conforma un área triangular, ¿no? Entonces, este tramo triangular de losa, esta área triangular, aporta su peso a esta viga vertical. Lo mismo pasa en el otro extremo, a esta viga, ¿no? Y en cambio, las áreas trapezoidales, toda esta área se va a recargar, o debemos suponer que se recarga hacia las vigas más largas, ¿no? Entonces, así vamos a tener que ahora trabajar. Recuerden, trazados a 45 grados y luego donde se intersecten, unimos esos puntos para generar las áreas trapezoidales y áreas triangulares, ¿ya? Y bueno, llega a ser lo mismo que hacíamos antes, ¿no? Esta parte llega a ser la luz corta entre dos, ¿no? Esta línea divisoria acá está a la mitad justamente de la luz corta. Un caso especial va a ser tal vez este de acá, suponiendo que tenemos un área cuadrada de losa, ¿no? Si tendríamos un área cuadrada de losa, ¿qué va a pasar acá? Si trazo a 45 grados, por acá, voy a suponer que eso es 45 grados, por acá también 45 grados, acá 45 grados y acá 45 grados. Un caso especial entonces cuando son losas cuadradas es que todas las áreas van a ser triangulares, ¿no? Y bueno, ya sabemos que luego recargo sobre esa viga, sobre esta otra y sobre esta otra, ¿no? Este es un caso que tal vez les puede pasar, un caso especial cuando la losa es cuadrada, totalmente. Y entonces, acá está descrito ese procedimiento, ¿ya? Está descrito ese procedimiento. Y de esa manera ya sabemos qué parte de la losa vamos a cargar a cada viga correspondiente. ¿Sí? Bueno, entonces acá vamos a generar unas ecuaciones simplificadas para poder cargar cada viga de acuerdo al área que tenga, ¿no? Entonces, para determinar el cargado de vigas, vamos a tener dos casos, como hemos visto, un área eh, triangular y un área trapezoidal, ¿no? El área triangular que carga las vigas más cortas, las que tienen longitud S. Entonces, vean que de acá he extraído esa área y, bueno, la he rotado para poder trabajar con esta, ¿no? Acá está la viga en azul, la que voy a cargar. Y vean que se genera este triángulo de carga. Representa una porción de la losa con ángulos que hemos tomado 45 grados. Y vean que esta altura que tengo es S medios, ¿no? Porque como tengo 45 grados, esta longitud que ya conocía que era esta, vean, de este triángulo, se va a repetir acá. A 45 grados se repiten las longitudes, ¿no?
S medios y S medios. Entonces, de esta relación puedo calcular el área, ¿no? El área de un triángulo es base por altura entre 2. La base de todo este triángulo es S. La altura del triángulo es S medios. Acá está S por S medios entre 2. Vean, haciendo operaciones, el área tributaria llega a ser S por S, S al cuadrado. 2 por 2, 4. Aunque ya tengo el área tributaria, el área de esta losa, o este tramo de losa si quiero. Y bueno, ¿qué hacemos para encontrar el peso que aportará la losa a la viga, o el peso que le transmite a la viga? Es multiplicar el área. Si ustedes se dan cuenta, si multiplico el área tributaria por lo que pesa en carga muerta una losa, el área tributaria va a estar en metros cuadrados, y lo que pesa la losa va a estar en kilogramo metro cuadrado, ¿no? Vean qué pasa si simplifico unidades, me va a quedar kilogramos. Pero para cargar una viga, ¿en qué unidades tiene que estar, chicos? Para cargar vigas, ¿en qué unidades tiene que estar? ¿En qué unidades tiene que estar, por favor? Kilogramos sobre metro, Arqui. Muy bien, kilogramos sobre metro. Entonces, ¿qué me faltaría acá? Tengo que dividir entre una longitud, ¿no? Porque me está quedando kilogramos en el numerador. ¿Cuál es esa longitud? Justamente la longitud de la viga. En este caso, la viga tiene una longitud S, ¿no? Porque estamos trabajando para cargar esta viga. S, esta viga. Entonces, lo tengo que dividir entre S. Ya eso es lo que seguramente hemos hecho por acá. Área tributaria y entre la longitud S, ¿no? Muy bien, vean. Entonces acá, área tributaria por la carga de la losa entre S. Reemplazo. S al cuadrado sobre 4 tengo acá por la carga muerta de la losa, y entre S, vean qué va a pasar por acá. Esta S se simplifica con esta. Me queda en el numerador S por la carga muerta de la losa, y este 4 por 1 me queda 4 en el denominador. Esta va a ser la ecuación que voy a utilizar para cargar el peso de la losa tomando en cuenta la carga muerta, ¿no? Solamente tomando en cuenta la carga muerta de la losa. Cuando tomo en cuenta la carga viva, es el mismo proceso, pero ahora tomo en cuenta justamente la carga viva de la losa, ¿no? Eso es lo único que cambia, y la ecuación también solamente tiene esa variación. Para carga muerta utilizo la carga muerta de la losa, y para carga viva, la carga viva de la losa, ¿no? Y esas van a ser las ecuaciones simplificadas. Esto no se hace más, solo lo he hecho para demostrar que estas son las ecuaciones, ¿ya? Entonces, las que vamos a usar para cargar el peso que la losa le transmite a la viga es esta. Para carga muerta, con esta D, y para carga viva con la L, ¿no? Esa es la representación que vamos a manejar. Peso de la losa, tomando en cuenta la carga muerta, S por peso de la carga muerta de la losa entre 4. Y acá cambia solamente el S por el peso de la carga viva de la losa entre 4. Ya entonces tengo una ecuación simplificada en la que vean que trabajamos con dos datos nada más. La longitud S y el peso de la carga muerta de la losa, o el peso de la carga viva de la losa. En el ejemplo vamos a ver que aplicando esto vamos a poder trabajar con mayor claridad. ¿Ya? Eso es en cuanto a cargas, o perdón, áreas tributarias triangulares. Ahora veamos qué pasa con áreas tributarias trapezoidales. Ya de acá, vean, he obtenido o he extraído esta porción de losa acá a mayor escala, donde la dimensión de la viga que queremos cargar es la dimensión L, la mayor. Y vean que me queda S medios por acá. Y como este es un triángulo a 45 grados, la altura, este cateto, va a ser el mismo que el de acá. Entonces, por eso sé que
Si de acá ya sé que mide S medios, de acá a acá también va a medir S medios, ¿no? Lo mismo por el otro lado, esto es S medios y esto es S medios, ¿no? Ya tengo estas dimensiones. Vean que me quedaría que en la parte superior, S medios más S medios es una S, una longitud de S, y por eso es que estoy colocando que este tramito de acá es igual a la longitud mayor L dividido entre una longitud S, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, de esa manera he tenido esta relación para que luego pueda calcular el área de este trapecio, ¿no? El área de un trapecio es igual a su altura, que ya la conozco, que es S medios, multiplicado por el promedio de sus lados, ¿no? Sus lados son L en la parte inferior y L menos S en la parte superior. Entonces saco el promedio, vean, acá está el promedio de ese lado. Para sacar el área tributaria, L más L menos S sería esta suma y lo divido entre 2 para sacar el promedio. Y eso lo multiplico por la altura del trapecio, que es S medios, ¿no? Entonces acá hago algunas operaciones. L más L es 2L, menos S quedaría dentro del paréntesis, multiplicado todo por S. Y en el denominador multiplico 2 por 2, 4. Y acá tengo ya el área tributaria de este trapecio, ¿no? Y luego ya saben que lo que se hacía era multiplicar el área tributaria por la carga muerta de la losa y dividirlo entre la viga que queremos cargar, ¿no? Entre la longitud de la viga que queremos cargar, entre L en este caso. Entonces reemplazo datos, área tributaria, y la tenía acá, la reemplazo acá, por la carga muerta de la losa, entre L, acá puedo hacer otras operaciones. En el numerador me quedaría 2L menos S por S y por la carga muerta de la losa, y en el denominador 4 por L, ¿no? 4L. Y ahí tengo la ecuación. De la misma manera, hacemos lo propio para las cargas vivas de la losa, para cargarla con las cargas vivas la viga, y solamente cambia ese dato, ¿no? En vez de colocar carga muerta de la losa, vamos reemplazando por la carga viva. Entonces, vean, vamos a obtener la misma ecuación para cargas muertas y cargas vivas, donde solamente varía lo que la losa pesa en cuanto a cargas muertas y en cuanto a cargas vivas, ¿no? Y esas van a ser las ecuaciones simplificadas para cargar estos trapecios, ¿no? Estos pesos ya nos están dando en unidades de kilogramo metro para cargado de viga, reemplazando estos datos. Acá vean que los datos que hay que reemplazar son L, S, la longitud mayor y la longitud menor de la losa, y luego las cargas, nada más, las cargas muertas o vivas de la losa. Así obtengo el peso que la losa le transmite a la viga, ¿no? ¿Está claro esto, chicos? Estas son las ecuaciones, las que están en rojo, las que vamos a usar. Lo importante es determinar cuál es la carga para saber qué ecuación voy a utilizar. ¿Qué área tiene esa carga? Si es trapezoidal o es triangular. ¿Sí? Entonces esto que vaya a su formulario y luego es reemplazar datos ahí. Solamente reemplazar datos. ¿Ya? Bueno. Luego debemos predimensionar la losa bidireccional, ya que hay una cierta variación. Si ustedes recuerdan, para losas unidireccionales macizas teníamos estas ecuaciones que reemplazar. Para encontrar la altura era la división de la losa entre 20, si era una losa de un solo paño, de un solo tramo, y la luz entre 30 si habían varias losas contiguas, ¿no? Entonces, acá vean que esta se repite, acá. En losas bidireccionales también se repite, pero también debemos verificar con esta otra ecuación. Entonces manejamos altura igual a la luz entre 30, o también debemos manejar la altura igual al perímetro de la losa entre 180. El perímetro que va a ser la suma de sus cuatro lados, ¿no? Si esto es L, L y este es S, S, voy a tener que sumar los cuatro lados. 2 veces L y 2 veces S, esos los sumo y voy a tener el perímetro. Esa es otra forma de
predimensionar. Esta predimensión nos da losas más gruesitas y esta otra nos da losas más delgadas, ¿no? Y lo mejor es trabajar siempre con una intermedia, ¿ya? Intermedia. Entonces vamos a calcular con los dos parámetros. Acá nos va a entrar mucho más hormigón, menos acero. Y acá nos va a entrar más acero y menos hormigón. Entonces mejor es trabajar siempre con una intermedia, ¿ya? Por eso es que hay que verificar siempre estas dos opciones. Así vamos a poder determinar el espesor o la altura de la losa, ¿ya? Entonces ahí tenemos las ecuaciones para predimensionar losas macizas. Vamos a iniciar con este tipo de losas, ¿ya? De los dos parámetros calculados, les recomiendo utilizar un valor intermedio, es lo que les digo, para definir la altura de la losa. Y además acá, para losas macizas, recuerden que la altura se puede manejar al centímetro, es decir, pueden ser de 15, 16, 17, 18. Ahí no hay problema, podemos trabajar al centímetro. Porque un centímetro en losa maciza en economía es importante, es ya representativo, ¿ya? Bueno, otra recomendación, se debe trabajar con los datos del paño de la losa con mayores luces para luego uniformizar la altura de la losa para toda la superficie del entrepiso, ¿no? Eso por facilidad constructiva. Si tenemos varios tramos de losa, tal vez de diferentes dimensiones, ¿no? Entonces, lo que se hace normalmente es tomar el paño mayor, suponiendo que es este. Para este paño seguramente me va a salir una mayor altura, pero si trabajaría para este paño me va a salir una menor altura. Entonces, constructivamente no se realiza generalmente esta especificación para cada paño, ¿no? Alturas diferentes para cada paño, sino que se trata de uniformizar para toda la losa. Para eso se trabaja con el paño que tiene mayores luces, ¿no? Nos va a dar una altura mayor, pero eso se repite para todo el entrepiso. Es mucho mejor trabajar así. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a aplicar en un ejemplo. ¿Ya? ¿Qué dice este ejemplo? Para un entrepiso que presenta, acá ya nos están dando un dato importante, es un entrepiso, ¿no? ¿Qué quiere decir esto de entrepiso? Que si dibujo un corte, seguramente está en un lugar de varios pisos. Entonces podría ser o este tipo de vigas, que es los que están por acá, o podría ser esta otra. ¿Para qué nos sirve eso, chicos? Saber dónde está ubicada la viga que vamos a querer cargar. No está en el último piso. No está en el piso superior. ¿Para qué nos sirve eso? Para sacar los apoyos, arquitecto. Muy bien, para idealizar la viga, ¿no? Para saber qué apoyos le vamos a colocar. Ya sabemos que entre pisos los extremos tienen que ser empotrados, ¿no? Porque hay continuidad de columna hacia arriba y hacia abajo. Entonces, los apoyos extremos que tomemos de estas vigas van a ser empotrados. Si nos hubieran dicho que es la losa superior, entonces acá ya sabemos que podemos tomar este tipo de apoyos en la parte superior, porque no tiene continuidad de columna hacia arriba, no tiene menos rigidez. Mientras más rigidez, se tiene más grado de empotramiento. Mientras menos rigidez se tenga, ya se puede asimilar a un apoyo, aunque no es tan real, pero por facilidad de cálculo se hace esto. Luego generalmente se le incorpora acá un pequeño momentito, que es pequeño ya, pero sí existe, pero para analizarlo lo trabajamos de esa manera, ¿no? Ya, entonces en este caso todos van a ser empotrados porque dice entrepiso. De los extremos empotrados, entonces. Ya, entonces, ¿qué más dice? La losa presenta o representa una losa maciza y vigas de hormigón armado. Se solicita encontrar las cargas de diseño mayoradas para la viga B de 1 a 2, es decir, para esta, ¿no? Para esta nos están pidiendo encontrar
la carga, cargarla con cargas mayoradas. Y para las cargas de servicio, muchas veces se requieren también usar cargas de servicio. ¿A qué se refieren las cargas de servicio? Vean, se refieren cuando no las mayoramos todavía, sin mayorar. Eso generalmente se usa para diseñar las fundaciones, ¿ya? Las fundaciones en planta se diseñan con cargas de servicio, sin mayorar todavía. Entonces acá vamos a ver la diferencia, ¿no? Solamente acá hacemos la combinación para la viga B de 1 a 2 y para la viga 1 de AC, que sería esta de acá, nos dicen que obtengamos las cargas de diseño, o perdón, las cargas de servicio, que son las cargas que todavía no se mayoran, ¿no? Entonces eso es fácil, llegamos un paso antes si quieren, y antes de combinar, antes de hacer la operación de 1.2 de la carga muerta más 1.6 de la carga viva, lo dejamos, ¿no? Solamente D más L, sin mayorar. Ya a eso se llama carga de servicio. No se van a olvidar esto. Carga de servicio. Ya sin mayorar. ¿Ya? Entonces eso nos están pidiendo y además nos piden que para la viga B de 1 a 2, que era esta de acá, esta central, obtengamos también los diagramas de cortantes y momentos. ¿No? Esos son los datos del problema. Luego, vean que es una losa con luces de 8 y 480 por un lado, en el sentido horizontal y en el sentido vertical de 6 metros. Entonces son 2 paños de losa, ¿no? Tiene muro de ladrillo gambote en la viga superior, justamente la que nos han pedido calcular, y en las laterales, y en estas dos no tiene muros, ¿no? Sobre las vigas. Ya tenemos esos muros de ladrillo gambote de altura 3.5 metros y espesor 0.15, dice. Dentro de los datos están los pesos específicos requeridos. Vean que esta vez vamos a trabajar en otras unidades. Se puede trabajar en cualquier unidad. Lo vamos a hacer ahora en kilonewtons. El peso del hormigón armado, 25 kilonewtons sobre metro cúbico. Estos ya saben que se sacan de tablas, ¿no? El peso del mortero de nivelación, 23 kilogramos o kilonewtons metro cúbico. El cielo raso, 12.5 kilogramos, perdón, nuevamente kilonewtons metro cúbico, y el mosaico de 21 kilonewtons metro cúbico. Esto también obtenido de tablas. Peso del ladrillo gambote, el gambote es más pesado, ¿no? Porque es un ladrillo macizo. 3 kilonewtons metro cuadrado. Recuerden que la relación entre kilogramo y kilonewton es incorporar o multiplicar por 100 o incorporar dos ceros, ¿no? 2.500 kilogramos metro cúbico, 2.300 kilogramos metro cúbico, 1.250, 2.100 y 300 por acá. Sería el peso de los ladrillos, 300 kilogramos metro cuadrado. Y bueno, acá está la sección de la losa que nos están mostrando. Bueno, la altura tenemos que predimensionarla, no solo con esta ecuación, sino con la otra más que les di. Y acá están las alturas de los morteros de nivelación, el mosaico. Si vamos a usar mosaico, vean que tiene un espesor mayor también, un peso mayor va a ser. Y el cielo raso en la parte inferior. ¿Ya? ¿Por qué acá estamos variando el mortero de nivelación? Muchas veces esto es bien variable, el mortero de nivelación. Sucede que al construir las losas, a veces se construyen losas muy delgadas y tenemos que nivelar la losa porque se va a deformar, se va a pandear. Entonces debemos nivelar la losa, ¿no? Las losas a veces se pandean como están acá, un poco exagerado. ¿Qué tenemos que hacer luego entonces con la nivelación? Generar la superficie plana. Entonces acá hay más relleno, ¿no? Más mortero de nivelación. Eso puede suceder en un caso. Y otro caso puede ser que las tuberías de agua estén pasando por acá, ¿no? Entonces, por encima de la losa, lo que se hace es pasar las tuberías de agua. Y bueno, luego hay que recubrirlas, ¿no? Por eso es que el mortero acá también tiene que ser un poco más alto, ¿no? De 3, incluso a veces hasta 5 centímetros para recubrir el paso de las tuberías, si se pasa por encima de la losa, ¿ya? Entonces, esto es muy variable. El mortero de nivelación depende de cómo se está construyendo.
a veces hasta 5 o 7 centímetros también, y eso ya afecta en peso, ¿no? Hay que tener cuidado en estos detalles constructivos también. Y nos están dando la sobrecarga viva para aulas, y qué es para aulas, nos dicen. Entonces, esta sobrecarga para aulas, si sacamos de la bibliografía, nos va a salir que son 300 kilogramos metro cuadrado. Y acá directamente ya podríamos cambiarlo a las unidades coherentes. En kilonewtons, que estamos trabajando todo lo que tenemos acá arriba, ¿cuánto sería? ¿Cuánto equivale? 300 kilogramos, chicos. A la inversa, 3 exacto, ¿no? Si aumentaban 2 ceros antes para llegar de kilonewton a kilogramo, para llegar de kilogramo a kilonewton recorren 2 lugares la coma, ¿no? 1 y 2. 3. Así de sencillo es para trabajar sin hacer mucho cálculo. No es exacto, pero se puede hacer, ¿no? De esa manera. Porque en realidad, enseguida les hago, va a ser 3 esto, ¿no? Si ustedes han debido hacer estas transformaciones para calcular también, ¿no? 1 kilogramo es igual a 9.8 newtons, ¿no? Más o menos 10 newtons. O sea, para hacerlo más sencillo el cálculo, lo redondeamos a 10 newtons, ¿no? Y de ahí se saca la relación. 1 kilogramo es igual a 10 newtons, ¿no? Y de ahí pueden ir obteniendo todas las relaciones posteriores. Pero es fácil, como ven, de kilogramo a kilonewton se recorre o se divide entre 100, si quieren, lo dividen entre 100 o recorren 2 lugares la coma hacia la izquierda. Y son 3 kilonewtons. A la inversa, si tienen 3 kilonewtons, le aumentan 2 ceros, ¿no? Y tienen los 300 kilogramos. Pero las unidades de metro cuadrado se mantienen. Entonces ya tenemos todos los datos. ¿Ya? Entonces empezamos ahora a trabajar. Recuerden que primero tenemos que cargar las losas, porque son los elementos que reciben primero estas cargas y luego recién se las transmite a las vigas, ¿no? Entonces acá, primero verificamos. Lo primero que voy a hacer para saber qué método utilizar, recuerden que si sería una losa unidireccional, ¿qué tendría que hacer? Medir la luz más corta tal vez y sacar S medios y calcular, ¿no? Para esto teníamos otra ecuación, ¿recuerdan? Cada uno de estas carguitas tenían otra ecuación, pero si son bidireccionales manejamos ya a 45 grados. Entonces, lo primero que voy a verificar es qué tipo de losa es, porque pueden aparecer combinadas, ¿no? Pueden aparecer losas macizas con losas macizas bidireccionales. Puede pasar. Lo primero que voy a verificar es qué tipo de losa es. Entonces, verificamos. Luz mayor entre luz menor tiene que ser menor a 2, ¿no? Para que sea bidireccional. Acá trabajando con el paño mayor, 8 luz mayor entre 6 luz menor, nos va a dar menos de 2, ¿no? Y lo mismo para el segundo paño, si verifico, luz mayor va a ser 6 y luz menor 480 y me va a dar también menor a 2 seguramente. Eso está acá. Para el paño izquierdo de 8 por 6 metros, 8 entre 6, 1,33. Menor a 2 es bidireccional. Y para el siguiente paño, el que tiene luces de 6 y 4,80, 6 entre 4,80, 1,25, también es bidireccional. Ambas son bidireccionales, ¿no? Entonces debemos cargar la losa maciza ahora sabiendo sus características. Entonces, para obtener las cargas muertas o permanentes, ya saben que partimos del peso propio y para eso tenemos que predimensionar la losa maciza. Bueno, ¿con cuál vamos a trabajar? Hemos dicho con el paño mayor, ¿no? Siempre con el paño mayor. En este caso sería de acá, este. Con este tenemos que trabajar para predimensionar.
Ya, con ese vamos a trabajar y vamos a repetir el espesor para el otro paño también. Y entonces, vean que acá, para predimensionar ahora, como la losa se va a redistribuir a todos los lados, ya no solo en un sentido. Recuerdan que en losas unidireccionales predimensionábamos solamente en el sentido, con la luz que estaba en el sentido de transmisión de cargas, ¿no? Solamente en este sentido trabajábamos y esta era la luz. La luz que estaba en el sentido de la transmisión de cargas. Ahora tenemos dos direcciones de transmisión de cargas, entonces debo trabajar con las dos luces, ¿ya? Con las dos. Para eso requiero promediar las luces. Vamos a promediar y esa va a ser la luz de cálculo, ¿ya? El promedio. Esa es la diferencia con las losas unidireccionales, ¿no? Y acá está. Debemos predimensionar la losa maciza, dice, para determinar el espesor de la losa. Observando la configuración de las losas, se observa que el paño mayor tiene luces de 8 y 6 metros y se trabajará con este. Entonces acá debo promediar. La luz tiene que ser la luz promedio. ¿Ya? Acá si quieren le colocamos así para que lo tengan y puedan recordar. La luz promedio. Es la luz promedio, ¿ya? En losas bidireccionales. Entonces acá voy a tener que promediar. ¿Y cómo se hace el promedio? Se suman las dos luces, que eran 8 más 6, 8 metros y 6 metros, y las divido entre 2, ¿no? Esto si quieren lo ponemos entre paréntesis. Ya, entonces ahí tengo esa operación y esa me va a dar la altura para esta ecuación. ¿Cuánto sale? 0,23. 0.23. ¿No? Podemos tomar así unos 3 decimales para luego, o 2 basta también. 0.23. Muy bien. Y acá ya tendríamos una altura inicial con esta primera ecuación. Recuerden que hay que trabajar con dos ecuaciones. Esta que es la altura promedio entre 30 y esta otra que dice altura es igual a perímetro de la losa entre 180. Ahora el perímetro, como les decía, es la suma de todos los lados del paño que estoy trabajando, ¿no? 8 más 6 más 8 más 6. O 2 veces 8 más 2 veces 6, ¿no? Entonces voy a colocar por acá 2 por 8 más 2 por 6. Ese es el perímetro. Y así voy a tener acá otro valor de la altura. ¿Cuánto le sale acá? 0. 0,47. 37. ¿Será? ¿Tanto? Una lucita de A mí me 0,40. sale 0,16. 0.16, ¿no? Muy bien, gracias. 0.16. Van a tener cuidado en las operaciones y van a ver siempre la coherencia de los datos que les sale, ¿no? No tiene que haber demasiada variación. 0.47 era demasiada variación, era casi el doble de la otra altura que nos salía, ¿no? Entonces, vean, tengo dos espesores, 0.23 y 0.16. Esta está más delgada y esta está más gruesita, ¿no? Entonces se suma un valor intermedio, redondeado al centímetro, ¿no? Siempre trabajamos en dimensiones de centímetro. ¿Qué espesor tomaríamos? Hay diferencia de 7, ¿no? 7 centímetros más o menos. Si le aumentamos la mitad de 7 es 3.5, 0.20 o 0.16 más 3.5 centímetros sería 0.195. Podría tomar 20, ¿no? Entonces voy a tomar altura 20 centímetros o 0.20 metros. ¿De acuerdo? Es un valor intermedio. Podrían tomar también 0.19 si quieren.
puede ser válido, pero yo prefiero el 0.20 que está más exacto. Pero siempre un valor intermedio, ¿ya? ¿Está claro esto, chicos? ¿Está claro el predimensionamiento de la losa maciza bidireccional? Sí, aquí se entiende. Ya, muy bien. Entonces acá, ahora sí ya puedo empezar a calcular pesos, ¿no? El peso propio de la losa lo voy a calcular. Ahora, multiplicando, ya saben, el espesor o el peso específico por el espesor, o acá está al revés, ¿no? El espesor por el peso específico, es lo mismo. Nos va a dar el mismo resultado, entonces acá vamos a multiplicar para el peso de la losa su espesor, que es 0.20. Recuerden que las unidades tienen que estar coherentes. 0.20 metros por el peso del hormigón armado, que es su material, y ahí teníamos los datos, ¿no? 25 kilonewtons metro, para el mortero 23, para el cielo raso 12.5 y para el mosaico 21. El muro lo vamos a cargar solamente sobre las vigas. Como estoy cargando losas, en este momento no entra el muro, ¿no? Entonces 0.25, o perdón, 0.20 por 25, ¿cuánto sale? 5, ¿no? Sí, ¿Está aquí bien? sale 5. Sí, Arqui. 500 kilos más o menos pesa esta losa, vean. Es pesadita, 500 kilos. Para el mortero, igual, su espesor era 0.03 metros. Recuerden todo, introducir en metros. 0.03 metros por 1000 o 2300, que es el peso de, perdón, 23 kilonewtons, que es el peso de los morteros, ¿no? Haciendo esta operación sale 0.69. Para el mosaico, este era su espesor, 1.5 centímetros, era en metros 0.015, ¿no? Eso tengan cuidado en la transformación de unidades. Y su peso específico del mosaico era 21 kilonewtons metro cúbico. Haciendo la operación sale 0.32 kilonewtons metro cuadrado. Y el peso del cielo raso, que era, o tenía un espesor de 2 centímetros en metros, 0.02 metros por 12.5, que era su peso específico, sale 0.25 kilogramos metro cuadrado. Entonces, ¿qué se hace luego? Sumamos todas estas cargas muertas, ¿no? Cargas permanentes. Y tendríamos acá que sumar 5 más 0.69 más 0.32 más 0.25, que son todos estos pesos, ¿no? Estos de acá. Y así voy a obtener la carga muerta en la losa. ¿Ya? 5 más 0.69 más 0.32 más 0.25. 6.26. ¿Está bien? ¿Está bien, chicos? Sí, arquitecto. ¿Ya? Entonces ya tengo la carga muerta en la losa, ¿no? Que había sido 6.26 kilonewtons sobre metro cuadrado. De carga muerta, recuerden, siempre vamos a denominar. Y ahora hago lo mismo para la carga viva, pero esto es mucho más sencillo porque ya nos daban el dato, ¿no? Se tiene como el dato que era el uso de la edificación a la que pertenece esta losa, era para aulas, entonces las tablas nos dan esta relación de carga en kilogramo metro cuadrado, o también hay tablas en kilonewton metro cuadrado, que va a ser 300 kilos metro cuadrado o 3 kilonewtons metro cuadrado. Ya tengo la carga viva de la losa, ¿no? Bueno, ahora ya tengo las
cargas de la losa, tanto viva como muerta, y puedo cargar las vigas. Y empiezo cargando la viga B1-2, que es esta de acá, la que está marcada por este sector. La viga B de 1 a 2, esta viga en naranja. Entonces, lo que tengo que hacer primero es, ya saben, trazar estas líneas que me van a ir subdividiendo las áreas de losas de aporte, ¿no? Entonces, eso es lo que se hace. Trazo por acá a 45 grados, recuerden siempre a 45 grados. Por acá también trazo 45 grados. Se supone que esto también va a ser 45 grados, ¿no? Trazo las líneas. Hacemos lo mismo para este otro lado. Bueno, y acá nos ha salido de esta manera, ¿no? Luego uno de sus vértices. Acá también trazo a 45 grados, vean. Por acá también. De los lados cortos siempre mejor empiecen a trazar para cada paño de losa. Y luego los unen y así hemos generado todo esto a 45 grados, repito, siempre. Todos los ángulos tienen que sumar 45 grados. 45, 45. ¿Sí? Entonces, de esa manera voy a poder configurar las áreas de aporte para cada viga. Y vean qué ha pasado acá. Para la viga que quiero cargar, del lado mayor, del paño mayor, me aparece un área triangular. Y del paño menor me aparece un área trapezoidal que aportan su peso a la viga que me han pedido, ¿no? Puede suceder esto, podrían haber salido las dos triangulares, entonces por eso es importante identificar las áreas. Ya sé que tengo ahora dos áreas que aportan a la losa, no tengo un muro sobre esta viga, vean, entonces solamente van a ser las cargas actuantes en la viga, su peso propio y el peso que le aportan a estas dos losas, ¿no? Nada más. Ya, entonces ahí tengo. Después estos otros tramos seguramente van a aportar hacia las otras vigas, ¿no? Estas áreas de aporte van a ir hacia las otras vigas. Para la que estamos analizando, entonces tenemos dos áreas, una triangular y otra trapezoidal. Ya, entonces empezamos a calcular. Primero calculo el peso propio de la viga, trabajando siempre con las cargas muertas inicialmente, y debo predimensionar la viga, esto ya lo hemos hecho. Recuerden que se usa L entre 12 o base igual a H medios, porque tengo empotramiento por acá y empotramiento por acá. Para vigas simplemente apoyadas se utilizaba L entre 10, ¿no? Entonces la altura de la viga va a ser la dimensión de la viga, que es su luz, que sería esta, 6 metros, ¿no? 6 entre 12. La luz entre 12. 6 entre 12 es 0,50 metros. Vamos a asumir entonces, recuerden que para vigas debemos trabajar con múltiplos de 5 centímetros, hemos dicho, ¿no? Para vigas sí redondeamos a múltiplos de 5 centímetros. No pueden tener vigas de 0,52, de 0,53, no hay eso, ¿no? No existe. Porque para construir se trabaja con encofrados de madera que vienen cada 5 centímetros generalmente, ¿ya? Entonces 50. Y para la altura, recuerden que es, para la base de la viga es la altura entre 2. 0,50 entre 2, 0,25. ¿Ya? Entonces estamos trabajando con esta luz y con esta otra. Con estas ecuaciones, perdón, no con esas luces. La sección de la viga va a ser de 0,25 por 0,50, ¿no? Podrían graficarla acá en un esquemita. Esto es 0,25 metros. Y esto es 0,50, ¿no? Ya, esa va a ser la sección de viga que voy a manejar. Ahora sí ya podemos calcular las cargas muertas y empezar por el peso propio de la viga. ¿Cuánto pesa la viga? Entonces la viga, para poder obtenerlo, recuerdan, se multiplicaba el peso específico por el área de la sección de la viga, ¿no? Por el área, es decir, por estos valores de la sección de la viga. 25 kilonewtons metro cúbico es el peso del hormigón armado, el material de la viga, por su sección, 0,25 por 0,50, y me da 13.13 kilonewtons metro, ¿no? Recuerden que tenemos que llegar siempre a cargado de vigas con estas unidades.
fuerza sobre longitud. Estos 2 metros se van con 2 de estos metros y me queda solo uno acá, ¿no? Ahí está. Y luego, como les decía, el peso que las losas le transmiten a esta viga, que habíamos visto que son un área triangular y un área trapezoidal. Entonces tengo que utilizar la ecuación para un área triangular, que es esta. Voy a volver nuevamente acá para que vean. Acá tenemos. Para área triangular, estas son las ecuaciones. S por D de la losa. Estoy cargando cargas muertas en este momento entre 4. ¿No? S por D de la losa entre 4. Y para cargas trapezoidales, esta otra, ¿no? 2L menos S, entre paréntesis, por S por la carga D de la losa entre 4L. Entonces estoy combinando ahora y debo sumar ambos aportes. Un triangular, un aporte triangular de un área triangular y otra de un área trapezoidal. Y acá están las dos sumadas, ¿no? Y lo único que tengo que hacer acá es reemplazar datos. Bueno, entonces reemplazaremos datos. Bueno, acá es 4, eso no va a cambiar porque es un número fijo de la ecuación. Y acá es 4 también, pero multiplicado por la longitud L, ¿no? La carga muerta de la losa, o iremos por el valor S. ¿Cuánto vale S para la losa triangular? Para esta losa. Para la ecuación que estoy utilizando para triángulos, ¿no? ¿Cuánto vale S para este triángulo? ¿Cuál es el valor de S, chicos? ¿Será 6? ¿Será 8? ¿Será 480? Acá tienen que tener cuidado porque he visto en varios semestres que se equivocan en determinar bien las dimensiones L y S para cada paño. Eso es sencillo, vean. Este triángulo pertenece a este paño, ¿no? Esta área triangular pertenece a este paño. Entonces, la luz L, recuerdan que es la mayor del paño y la luz S es la menor, ¿no? Entonces, así es como deben identificar. ¿Cuál habría sido la luz S entonces que voy a utilizar? 6 metros. ¿Ya? Cuando trabaje con el otro paño, cuando quiera trabajar o introducir las ecuaciones para el área trapezoidal, voy a hacer mejor con rojo. ¿A qué paño pertenece esa área trapezoidal? A este. ¿Cuál sería su luz S acá? Su luz S, o perdón, su luz L, mejor empezaremos, va a ser 6 metros, ¿no? Y su luz S va a ser 480. La luz larga L, la luz corta S. Entonces, así tienen que identificar, dependiendo a qué paño pertenece el área de aporte que hemos obtenido, ¿ya? ¿Está claro? Para que no haya confusiones. Bueno, entonces, para el área triangular, que es la ecuación más sencilla, la luz corta nomás entra, entonces es 6. Colocaremos acá 6. La ecuación 6 por la carga muerta de la losa que está por acá. La carga muerta nos ha salido 6.26. S por 6.26, que es la carga muerta. Y vean que acá pide que multiplique 2 por la luz L, pero esto ya es para el área trapezoidal, ¿no? Y recuerden que para el área trapezoidal la luz L era 6 metros, ¿no? La luz mayor para este paño derecho, 6 metros. Y la luz corta S, 480, ¿no? 480. ¿Esto se entiende, chicos? 2 por L, 2 por 6, menos S, que es 4.80 o 4.8.
Todo eso multiplicado por S, dice nuevamente 4.8. Y por la carga muerta, que es 6.26. 4 por L, que era 6, la luz L. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? Sí, arquitecto. Ok, entonces acá vamos a calcular esto. 6 por 6.26 entre 4. Eso nos da 9.39. Lo voy a anotar por acá. Y bueno, la otra operación hacemos también. Voy a abrir paréntesis. 2 por 6 menos 4.8. Cierro paréntesis. Por 4.8 por 6.26 y todo eso dividido entre, abriendo paréntesis, 4 por 6. 901. A ver, me van a decir si está bien. Si comprueban que sale eso. Está correcto, Arqui. Muy bien. Y luego sumamos esos dos valores, ¿no? Y vamos a tener ya lo que transmite o transmiten estas dos losas a la viga, ¿no? En cuanto a cargas muertas. 18.40. 18.40 entonces es lo que transmiten. Vean que es un peso alto, son 1840 kilos, ¿no? Es altito. Casi 2 toneladas por metro. Ya, entonces tenemos ahí este cálculo y vean que el mismo cálculo se realiza. Bueno, acá estamos colocando. Acá hay que encontrar ahora las cargas permanentes o muertas en la viga, ¿no? ¿Qué cargas son las que aportan o que debemos contabilizar para tener la carga viva, perdón, la carga muerta en la viga? Son dos, ¿no? Su peso propio y estos pesos que le están transmitiendo la losa. Entonces esos dos valores voy a sumarlos, ¿no? Lo que pesa la viga es 3.13, que ya lo habíamos calculado. 3.13 y lo que le transmiten las losas que está acá es 18.40. Vean, la viga no pesa mucho, las losas sí están generando mucha más carga, ¿no? 3.13 más 18.40. 21.53. ¿Sí le sale? ¿Sí, chicos? Sí, Arqui. Muy bien, 21.53. Esa es la forma de trabajar entonces. Y bueno, para la carga viva, recuerden que la carga viva se transmite solamente a través de las losas, ¿no? Hacia la viga. Solamente las losas le transmiten la carga viva y es con estas mismas ecuaciones que hemos usado. Pero vean que lo único que tenemos que hacer es cambiar, en vez de la carga muerta de la losa, la carga viva de la losa, ¿no? Nada más. Entonces, incluso yo puedo copiar esto, no voy a copiar, porque son todos los datos a los que le voy a cambiar solamente la carga. Esto los vamos a borrar. Le voy a cambiar solamente los datos de la carga viva de la losa, ¿no? Entonces, vean, la carga viva nos salía 3 kilonewtons. Voy a volver para que ustedes recuerden. 3 kilonewtons es la carga viva de la losa. Entonces acá, en vez de colocar 6.26, vean que era el dato acá que teníamos de carga muerta, le voy a colocar carga viva, que es 3, ¿no? 3 kilonewtons. Los demás datos se mantenían, las luces seguían siendo las mismas. Y acá lo mismo, 2L menos S sigue siendo lo mismo, S es lo mismo, y acá este es el dato que tengo que cambiar. Ahí tengo que colocar solo 3.
Y estos datos de acá se repiten. Entonces, voy calculando 6 por 3, 18 entre 4. 18 entre 4 da 4.5, ¿no? 4.5. 4.5 por un lado y por el otro lado, acá también tengo que volver a calcular. Calculo acá. 2 por 6 es 12 menos 4.8. Cierro paréntesis por 4.8 por 3. Todo eso dividido entre 24. Bueno, acá colocamos 6 por 4, 24 directamente. 4.32, por favor van a comprobar. Finalmente tendríamos acá 8.82, ¿no? La sumatoria. 82. ¿Está bien? Por favor, comprueben. ¿Está bien? Sí, Arqui. Muy bien. Perfecto. Entonces, luego ya que hemos obtenido la carga muerta en la viga y la carga viva en la viga, estas serían las cargas de servicio, ¿se dan cuenta? Y no están siendo todavía mayoradas. Entonces, esas se llaman cargas de servicio. ¿Ya? Pero para esta viga nos han pedido mayorar las cargas. Y eso se hace con la combinación de cargas que nos dan los métodos ACI 318-2014 y la norma boliviana 12.25001. Esos son los métodos que estamos usando. Entonces acá voy a reemplazar esta ecuación que hemos visto que es la ecuación principal con la que se trabaja, ¿no? De mayoración de cargas. Se trabajan solo con cargas muertas y vivas. 1.2 por la carga muerta, dice. La carga muerta nos ha salido 21.53. 21.53. Más 1.6 por la carga viva que nos ha salido 4.82. Acá está. Hacemos esa operación. 1.2 por 21.53 más 1.6 por 4.82. 33.55. 33.55. Y de esa manera hemos encontrado la carga mayorada, la carga con la que voy a obtener los esfuerzos de diseño, ¿no? ¿Cómo voy a idealizar esta viga? Porque estamos trabajando con esta viga, vean, habíamos dicho que como es un entrepiso, acá tiene un apoyo que lo voy a asumir como empotrado. Vean que estoy trabajándola de forma vertical, ¿no? Acá otro empotramiento y su luz va a ser de 6 metros, ¿no? Y bueno, por acá va a tener, podríamos graficar su carga distribuida que ya hemos encontrado, es la carga mayorada. Ese va a ser el esquema, ¿no? De la viga, que si la roto, acá vamos a colocar. Arqui, perdón que le interrumpa. La carga viva de la viga es 8.82, no 4.82. Así es, 8.82, no, no es 4. Perfecto, Sí. sí, 4 más 4, 8. Gracias. 8.82, acá cambiaremos, va a variar un poco. 8.82, sí, gracias. Ahí había un error. Cambiaremos entonces esto. 8.2 por 21.53 más 1.6 por 8.82. Y eso sale 39.95, ¿no? Sí, Arqui. ¿Ya? Muy bien. Gracias, ahí había un pequeño errorcito. Hay que tener cuidado. Vean, yo por hacer de manera o mentalmente he obviado eso. Van a tener cuidado y revisar nomás con calculadora. Bueno, les decía que ya tengo la carga distribuida. Ya puedo idealizar la estructura. Hemos dicho que va a ser empotrado a un extremo, empotrado al otro. La luz es 6 metros. Y la carga que estamos obteniendo acá de diseño, mayorada, es esta de 39.95.
Ya, entonces esto, por favor, ustedes en el tiempo que queda practiquen, obtengan los diagramas de momentos, ¿ya? Es una viga sencillita, es hiperestática, pero obtengan los diagramas, practiquen. ¿Ya? Cópiense este pequeño esquemita en una hoja y en el tiempo que queda de clases practiquen y resuelvan esta viga, ¿no? Porque es importante, como les decía, además de saber cómo cargarla, cómo tener las cargas, poder luego determinar los diagramas, porque con los datos de los diagramas es en sí que vamos a trabajar en lo posterior. Tienen ahí la carga, esto está en kilonewton metro. Entonces copien este esquemita y resuelvan hasta obtener los diagramas, ¿ya? No sé si tienen alguna pregunta respecto al procedimiento de cargado en losas bidireccionales o está todo claro. Aprovechen también para practicar el uso de las aplicaciones, ¿no? Para comprobar sus resultados. Introduzcan esta viga en la aplicación que hemos visto. Es sencillo, pero les va a servir también para ir mecanizándose en el uso de esas herramientas, ¿ya? Bueno, chicos. Creo que no hay ninguna pregunta, ninguna duda. Quedaremos acá. Terminen de hacer esa parte del ejercicio y la siguiente clase completamos. Nos quedaría cargar la otra viga, la que tiene 2 tramos, ¿no? Vamos a cargar esa viga y bueno, de esa manera vamos a poder ya tener el conocimiento de cómo cargar los 2 tipos de losas. Bueno, si no hay preguntas, quedamos acá, por favor, y nos vemos el lunes, día antes del examen. Vamos a dar algunas recomendaciones también, o clase antes del examen.